liberando tu potencial. Empieza indicando que una persona que gana más de $10,000 al mes no es más inteligente ni mejor que una que gana $400 al mes. Entonces, ¿por qué esa diferencia? Todo empieza con una fórmula, que es los atributos innatos por atributos que aprendes por actitud, que es igual al potencial. Esto es lo que define el éxito de una persona con el que una que no la tiene. Los atributos innatos son las cualidades y habilidades que tenemos desde que nacemos. Los atributos que aprendes, evidentemente como su nombre lo dice, son atributos que aprendes. Y la actitud. Nos dice que para mejorar este potencial humano nos debemos de enfocar solo en actitud, ya que el 85% del éxito que tengamos va a llegar de la actitud. Es decir, debes de tener una actitud positiva. Significa que debes de mejorar la actitud con las expectativas que previamente ya explicamos. La solución está en pensar en que todo va a salir bien y de la mejor forma posible. En resumen, para mejorar esta actitud, debemos de mejorar las expectativas, y las expectativas se mejoran con nuestras creencias, que se relacionan con las leyes mentales que previamente ya explicamos en el anterior video. La actitud y tus creencias están ligados muy fuerte con tu autoconcepto o tu concepto propio. Este concepto propio hará que digas y actúes y pienses de una manera. Para cambiar tu vida debemos de empezar por el concepto propio. Como dije en la introducción, la persona normal usa el 2% de su potencial. Entonces, el concepto propio y el potencial humano tienen una relación directa. Y para cambiarlo debes de saber que el concepto propio es subjetivo, es decir, que no está basado en la realidad, así que no siempre lo que pensamos de nosotros mismos es la realidad. Estas preguntas te deben de aclarar cualquier duda de lo que es el concepto propio. ¿Qué tipo de amigo soy? ¿Cómo me visto? ¿Cuánto peso? ¿Qué tan bueno soy para las matemáticas? ¿Qué tan inteligente soy? Las respuestas que le des a estas preguntas son las que determinan tu concepto propio, y evidentemente se pueden cambiar. Brian Tracy nos cuenta que el potencial determina el nivel de nuestros ingresos, así que si tenemos un potencial bajo y ganamos por encima de ese potencial, eventualmente perderemos el dinero que ganamos. Así que la única manera en la que podemos mejorar cualquier parte de nuestra vida, incluyendo ingresos, es aumentando el nivel de concepto propio, es decir, piensa como la persona que ya tiene esos resultados y actúa como ella. Un ejemplo claro sería, si eres gordo y quieres bajar de peso, debes de pensar como una persona flaca, no como una persona gorda. De ese modo perderás peso y eventualmente serás una persona con buena forma física. ¿Cachai? El concepto propio se divide en 3 puntos. El ideal propio, que es el primero. Este punto es la persona en la que te quieres convertir. Las personas de éxito siempre tienen unos ideales muy altos. En cambio, las personas pobres tienen ideales muy bajos de ellos. Entonces, la solución está en tener un ideal propio muy alto. El segundo punto es la autoimagen. Eres como tú mismo viéndote a ti mismo desde un espejo. Es lo que percibes de ti mismo. Y por último, el tercer punto, que es el más importante, es el autoestima. Es cómo te sientes, o mejor dicho, cuánto te agradas a ti mismo. Un ejercicio que te puede ayudar a que tengas una autoestima más alta es mirándote en un espejo o en cualquier lugar diciéndote: me agrada mi persona, me agrada mi persona, me agrada mi persona. Y debes de estar convencido de ello. Ten en mente que todo lo que haga subir tu autoestima hará que hagas mejor las cosas. Por lo contrario, todo lo que haga que baje tu autoestima hará que hagas peor las cosas. Otra cosa que nos cuenta sobre la autoestima es que nunca vas a amar a alguien más de lo que te amas a ti mismo. Así que si tienes autoestima baja, tus relaciones no van a ser buenas, porque la autoestima determinará la calidad de tus relaciones. Del mismo modo, nunca una persona te va a respetar más de lo que tú te respetas. Por eso, debes de respetarte y tener buenos conceptos propios. De ese modo, serás una buena persona. También nos explica que los años donde hemos determinado nuestro concepto propio fue en la niñez, influenciada por nuestros padres. Así que si tuvimos buenos padres y siempre nos motivaron, nos dijeron que íbamos a ser grandes, que íbamos a cumplir todos nuestros objetivos, eventualmente seremos así. Por lo contrario, si nuestros padres tenían malas expectativas, siempre nos regañaban o nos hablaban por hacer las cosas, hemos de tener un concepto propio pobre o infeliz. Nos dice que los niños llegan al mundo con 2 atributos muy importantes: sin temor a nada y espontáneos.
Y si retomamos esos dos atributos que nos fue designado desde que nacimos, en adultez o actualmente, nos sentiremos bien con nosotros mismos y nuestra autoestima y concepto propio aumentará. Nos cuenta que lo que influyó e influye en nosotros es la crítica destructiva que nos proporcionaron nuestros padres y nos hicieron formar patrones de hábitos negativos. Esto fue sin querer, ya que nuestros padres querían nuestra protección. Nos cuenta que la mayoría de padres hace esto sin saberlo. Por ejemplo, cuando nos dicen no toques eso, deja eso en paz, no lo hagas. Todos esos no han influido en la mayoría de personas, lo que hace que pensemos de esta manera. Cada vez que intento hacer algo nuevo o salgo de mi zona de confort, soy regañado y está mal. Eso hace que desarrollemos hábitos no muy buenos y que le tengamos miedo al fracaso. El primer patrón de hábito negativo que la mayoría de gente tiene es el temor al fracaso, lo que nos hace sentir nerviosos y con ansiedad. Nos cuenta que nos sentimos de este modo, por ejemplo, cuando hacemos algo nuevo o hablar en público. Si tú le tienes miedo a eso, eventualmente cada vez que lo hagas, vas a sentir el miedo, vas a sentir la sensación de estar nervioso. El segundo patrón de hábito negativo es el amor condicional. Esto fue inculcado por nuestros padres sin quererlo. En la mayoría de casos, nuestro padre o nuestra madre, cuando no comíamos la sopa, ¿qué hacían? Nos decía, come o te pego. Lo que nos subcomunica, si no hago lo que él quiere, me dejará de amar. Y en la niñez lo que más necesitamos es amor. Por eso, desde pequeños desarrollamos una actitud de complacer a los demás menos a nosotros mismos. Hacemos lo posible para complacer a los demás porque tenemos miedo al rechazo, y eso fue inculcado desde pequeños. Lo bueno es que estos patrones de hábitos negativos se pueden cambiar, es decir, acabar con el temor al fracaso y el temor al rechazo, y esto se soluciona entre más agrades a ti mismo. Entonces, lo que debes de hacer es decirte a ti mismo, me agrada mi persona, me agrada mi persona, me agrada mi persona, y tu autoestima subirá, y el temor bajará. Si tú quieres regañar a alguien por algo que hizo mal, y sabemos que la crítica destruye la autoestima y por lo tanto las personas suelen ponerse a la defensiva, la mejor manera de tratar con ellos es con estas 4 claves. 1. Empezar con alabanzas. 2. Proteger el autoestima de la otra persona a toda costa. 3. Discutir sobre el problema o comportamiento, mas no sobre la persona. Y 4. Enfocarse en la solución futura en vez de regañarlo por el pasado. Volviendo a la autoestima, debemos de hacer que todas las cosas que hagamos nos suban el autoestima. Mientras más nos agrademos a nosotros mismos, más personas te respetarán y te apreciarán. En este capítulo nos cuenta que para desbloquear todo el potencial, de igual manera necesitamos entender la relación de la mente consciente y la subconsciente. Nos dice que el pensamiento consciente hace el 10% del pensamiento general. Para representarlo en una imagen sería así. Entonces, para desbloquear el potencial humano necesitamos abrir la gran capacidad del poder del subconsciente. Así que empecemos entendiendo qué es la mente consciente. Esta mente es racional y discriminativa. ¿Lo que significa? Puedes diferenciar la verdad y la falsedad. También nos cuenta que esta es la parte no emocional y sería como la parte matemática de nuestro cerebro. Y tiene 4 funciones que a la vez se relacionan con el subconsciente. La primera es identificar los datos que llegan. La segunda es comparación. La tercera es analizar. Y la cuarta es decidir. En un ejemplo te pondría esto. Un automóvil te pita. Tú identificas el sonido y lo relacionas con un coche. Comparas la velocidad de este con los miles de autos que ya has visto en toda tu vida. Analizas que te va a matar si no te mueves y decides caminar y no dejarte atropellar. Ahora, esto también se logró por el subconsciente, ya que si no te movías te atropellaban. Entonces el subconsciente actuó rápido, enviándole las señales al cuerpo de que debía moverse, ya que tu mente consciente se hubiera quedado pensando en si primero mover el pie derecho o el pie izquierdo. Pero no, tú simplemente te moviste hacia adelante, lo que quiere decir que la mente subconsciente se activa con las emociones, y entre más fuertes sean estas emociones, el subconsciente actuará de mejor manera. La mente subconsciente es un banco de datos, lo que significa que almacena y recibe todos los datos. La mente consciente es la que manda, la subconsciente obedece. La mente consciente no tiene memoria, en cambio la subconsciente está llena de memorias.
La mente consciente solo puede tener un pensamiento a la vez, y la subconsciente millones de ellos a la vez. La relación que estas dos tienen es como la de un jardinero con su jardín. Lo que plantas en el subconsciente, la mente consciente lo va a cultivar. La mente subconsciente tiene el concepto propio y trata de mantener la congruencia de tus actitudes pasadas con las actitudes presentes. Por ejemplo, si antes tenías miedo al mar, actualmente al ir al mar sentirás miedo, lo que nos lleva a las 3 leyes críticas, 3 de las más importantes leyes mentales. La primera ley es de la actividad subconsciente. Esta nos dice que lo que plantas en el subconsciente, la mente consciente va a estar trabajando para ponerlo en la realidad, y hace que todas las acciones que tengas encajen con tu concepto propio, por lo que así tendrás tus palabras y acciones congruentes con tus metas y pensamientos, dependiendo de tus pensamientos obviamente. 2. Ley de la concentración. Esta es una ley muy importante. Dice que lo que cosechas va a crecer. Lo que tú pienses crece en la realidad. Para utilizarlo debes de pensar en lo que quieres que pase, ya sea meta u objetivo, y solo pensar en eso, nada más que en eso, ni siquiera en el fracaso. Solo pensar en el objetivo y que ya lo tienes. Y la tercera ley es la ley de la sustitución. Es una ley simple y se basa en que la mente consciente solo puede tener un pensamiento a la vez, ya sea positivo o negativo. Así que si tienes pensamientos negativos, lo que debes de hacer es derribarlos con un pensamiento positivo. Lo que trata de decir es que puedes reemplazar un pensamiento con otro y al reemplazarlos, esto hará que tus temores disminuyan. Nos dice también que los ricos se hacen más ricos porque piensan en riqueza. En cambio, los pobres se hacen más pobres porque piensan en fracaso y temor. Si tenemos el control de este con la ley de control y nos decimos me amo a mí mismo, hará que hagas bien las cosas y eventualmente tendrás un éxito en tu realidad.